Esta hora de la tarde. Y quisiera compartir con ustedes algo sencillo, pero muy práctico, muy del diario vivir. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes si les gusta dormir, creo que el 100% me diría que es una de las cosas más agradables para realizar. Conozco personas que se duermen hasta sentados en un tronco y la verdad que el sueño es algo gratificante. Sin embargo, el sueño espiritual es algo peligroso, ¿verdad? Y en esta tarde yo quisiera hacer un comparativo entre el sueño físico y el sueño espiritual, tomando en consideración que el sueño físico no es problema, salvo que usted se duerma en el trabajo y lo corran, eso no puede pasar a mayores. Pero el sueño espiritual tiene una connotación peligrosísima. Quisiera que comenzáramos leyendo la carta a los Efesios, capítulo 5 de la carta a los Efesios, verso 14. Efesios 5:14. Pasaje que ustedes conocen, pero que nos ayuda con la lección de esta tarde. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es un exhorto a los cristianos que de alguna manera se estaban durmiendo espiritualmente. Y la invitación o la exhortación es despierta. Algunos comentaristas han dado la ilustración cuando un soldado está dormido en la madrugada o en la mañana y se toca Diana, ¿recuerdan la trompetía esa que se toca en un campamento para despertar a los soldados, ¿verdad? Y la idea es despiértate, porque el sueño espiritual es muy peligroso. Y yo, como les dije al principio, quiero hacer una analogía del sueño físico para extrapolarlo al sueño espiritual. Porque, amados hermanos, la verdad es que a veces el mundo, los problemas, el pecado hace que vayamos durmiéndonos espiritualmente hablando. Ustedes no me dejarán mentir que cuando una persona se está durmiendo y uno la ve, uno puede distinguir que se está durmiendo. ¿Por qué? Porque comienza a bostezar. También dijo un hermano, no solo cuando uno se está durmiendo, sino cuando los sermones son aburridos, dice. Pero es igual, es cuando uno se está durmiendo, comienza a bostezar, comienza a cabecear, comienza a mirarse que se está durmiendo. Y saben, mis amados, que de igual manera, cuando un hermano, cuando un cristiano se está durmiendo espiritualmente, también se ven síntomas. Comienza a bajar las manos, comienza a tener menos actividad espiritual, comienza a involucrarse menos, comienza a bostezar espiritualmente hablando. Y entonces la invitación es, tengamos cuidado del sueño espiritual. Dice el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes. En esta tarde, en primer lugar, quisiera hacer la primera comparación entre el sueño físico y el sueño espiritual. Cuando uno se duerme físicamente, se vuelve una persona insensible. Es decir, todas las sensaciones de los sentidos están apagadas. Uno pierde completa sensibilidad cuando uno está dormido. Sus 5 sentidos están desconectados. Uno no sabe lo que pasa. Años atrás en Guatemala llegó una hermana y nos dijo que se le habían metido a robar la noche anterior. Y después de estar llorando, se puso a reír.
porque dijo que su hijo, un muchacho dormilón, en la mañana que se levantó, amaneció en el suelo. Es decir, lo habían bajado de la cama y se habían robado la cama. Y nos pusimos a reír todo y dijimos, ¿qué tipo de sueño será este? Donde una persona lo cargan, lo bajan al suelo y le roban la cama. Entonces, todos los sentidos están desconectados, hermanos. Uno está sin saber lo que pasa a su alrededor. Cuando hay terremotos acá en México, pienso que igual en Chile, ¿verdad? Es una zona muy sísmica. Hay terremotos o temblores en la noche y la gran mayoría de personas en la mañana siguiente preguntan, ¿sentiste el temblor? ¿Sentiste el terremoto? ¿Sentiste que la tierra se meció? Y una gran cantidad de gente dice, ni cuenta me di, estaba profundamente dormido. En lo espiritual, amados hermanos, es igual. Los hermanos que se están durmiendo espiritualmente hablando, no sienten lo que está pasando a su alrededor. Pierden la sensibilidad espiritual. Se desconectan de la obra de Dios, no saben lo que está pasando en la iglesia porque se están durmiendo. Y ustedes conocerán a un montón de hermanos o algunos hermanos que se están durmiendo y se están desconectando de la vida espiritual, del estar despierto espiritualmente. Y usted ve que al igual que en el aspecto físico, en el aspecto espiritual se pierde sensibilidad y hermanos que se están durmiendo están desconectados de la realidad espiritual, de la obra de Dios. Vamos a ir al libro de Jonás, que usted lo conoce, para ver algo de lo que se desconecta el creyente cuando se está durmiendo. Jonás, capítulo 1. Por favor. Jonás, capítulo 1. Dice el versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Vamos a ver el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Notan cómo uno pierde la sensibilidad espiritual cuando se está durmiendo? Jonás se estaba durmiendo física y espiritualmente. El barco se estaba naufragando, se estaba remeciendo. Los marineros y la gente acostumbrada al mar tenían miedo porque era una tormenta muy grande. ¿Y dónde estaba Jonás, hermanos? Jonás estaba en su camarote. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Echado durmiendo. ¿Notan la palabra fuerte que usa la escritura? Estaba echado durmiendo. ¿Por qué? Porque Jonás no le importaba lo que estaba pasando a su alrededor. Porque él había perdido toda conexión con la obra espiritual. Dios le dijo una cosa y él estaba haciendo otra. Estaba desconectado de Dios. Y es lo que pasa, mis amados hermanos, cuando nosotros como creyentes nos dormimos espiritualmente. Es una realidad que a todo creyente puede pasarnos. A veces estamos despiertos en las cosas espirituales, alertas, activos, pero de repente comenzamos a dormirnos espiritualmente y nos pasa como Jonás.
nos vamos a nuestro camarote, nos vamos a nuestro lugar, nos echamos a dormir espiritualmente hablando y alrededor todo se puede estar cayendo y los que se están durmiendo no tienen el mayor sentido de que necesitan despertarse. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en primera a los tesalonicenses capítulo 5. Primera a los tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer del verso 5 al verso 8. Reitero, primera a los tesalonicenses 5 del 5 al 8. Leemos. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Notan cómo el apóstol Pablo también usa la analogía del sueño? Los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros no somos de los que se duermen, nosotros somos sobrios, nosotros no somos de los que están desconectados de la realidad que existe en el aspecto espiritual de este mundo. Somos de los que estamos alerta, viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, de las cosas que pasan. Queridos hermanos, cuando un cristiano se desconecta de su entorno espiritual, pierde la perspectiva, pierde la conexión que debe de tener con las cosas espirituales, porque el sueño le está alcanzando. Entonces, en primer lugar, cuando uno se está durmiendo espiritualmente hablando, se desconecta de la realidad espiritual que está alrededor de uno. Un cristiano no puede estar desconectado de la realidad espiritual. Un cristiano debe de estar conectado con la realidad espiritual de su entorno, con los que necesitan que se les predique el evangelio, con las actividades que se llevan a cabo en la congregación, con la vida espiritual de la iglesia local y con todo lo que esto conlleva. Cuando uno se duerme, se desconecta completamente de estas cosas. Otra cosa más en analogía con el sueño físico. Cuando uno se duerme en ciertas situaciones, es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Yo creo que ustedes han visto personas o han escuchado personas que se mueren porque se duermen en el volante. Creo que esto pasa en todas partes que hay automóvil, ¿verdad? Se mueren porque estaban al frente del volante y se durmieron. ¿Cuánto tiempo se puede uno dormir manejando, hermanos? Nada. Dormirse en ciertas circunstancias es peligroso. Se hacen las investigaciones, se hacen las autopsias y dice el doctor, murió dormido. No vio venir el peligro. Es igual, así como los que manejan, si se duermen en el volante, es igual con los soldados que en tiempos de guerra, donde hay guerra, les dejan cuidando en la posta para ser cuidadores, para que cuando el enemigo llegue no les encuentre y no les mate. Y cuando el que ponen a cuidar, el atalaya, el guarda, el cuidador, el posta, que ahí ponen a cuidar, se duerme, entonces hay peligro de que se muera la tropa. Hay peligro en dormirse, amados hermanos. Nosotros tenemos un enemigo, un adversario que nunca duerme. ¿Sabe que Satanás, en el trabajo que él hace, es muy efectivo?
Usted nunca va a encontrar en la historia bíblica donde Satanás haya tomado un rato de descanso, donde Satanás haya dicho, me voy de vacaciones, voy a ir a dormir. Tenemos un adversario que él no duerme. Está buscando la oportunidad para hacernos dormir a nosotros, para que nosotros durmamos. Y si nosotros nos dormimos, existe el peligro, amados hermanos, de que muramos espiritualmente hablando. Quiero tomar 3 ejemplos de los que se durmieron y estuvieron en peligro de morir. Por favor, acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 26 del segundo libro de Samuel. Perdón, hermanos, no tiene capítulo, no tiene 26 el segundo de Samuel. Déjenme confirmar la cita. Primero de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Es el primer libro de Samuel. Déjenme corregir esto. Primero de Samuel, capítulo 26. Vamos a leer del verso 7 en adelante. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclave en tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. No quiero enfocarme en la historia del conflicto que estaba entre Saúl y David. Simplemente quiero enfocarme en que Saúl está dormido. ¿Cómo iba a morir Saúl? Dormido. Si David hubiese hecho caso a lo que le dijo su acompañante, hubiesen matado a Saúl y Saúl hubiese quedado muerto, dormido. Por favor, Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Una historia que usted conoce. Verso 18. Jueces 16, 18. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, e hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. La historia sigue, pero esa es la parte que a mí me interesa por la lección. Antes de que Sansón fracasara, ¿qué hizo Dalila para que él fuese vulnerable a los filisteos? Hizo que él se durmiera. Porque los enemigos de Sansón sabían que si él estaba despierto, él no iba a ser presa fácil para el fracaso. Es igual, amados hermanos, con nosotros. Antes de que la destrucción de un cristiano llegue, que el fracaso de un cristiano llegue, primero tiene que dormirse. Y si ustedes siguen leyendo la historia, se van a encontrar con que Sansón fracasó
Sansón fue destruido. Primero porque desobedeció la orden de Dios. Pero a Sansón lo agarraron dormido ahí con Dalila. Y el tercer ejemplo que tengo está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo. Se acordarán que era un domingo en la noche. Era el primer día de la semana. Pablo llega a Troas, se reúne con la iglesia y él está predicando porque va a salir al día siguiente, y se da una de las cosas llamativas de aquella noche de domingo. En la reunión había un hermano que estaba ahí físicamente, pero fue vencido de un sueño muy profundo. Estaban en una parte alta y de repente este hombre cayó a tierra. ¿Y qué pasó con él? Murió. Murió porque se quedó dormido. Yo quiero hacer una aplicación, queridos hermanos, espiritual acá. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos como Eutico en el local de reunión, en la reunión, de cuerpo presente, escuchando las lecciones como Eutico estaba escuchando la lección del apóstol Pablo? Pero ¿cuántos, igual que Eutico, estamos ahí, pero nos estamos durmiendo? Y estoy hablando en el sentido espiritual. Y estamos ahí con un sueño espiritual. Eutico estaba ahí físicamente, pero su mente se estaba durmiendo. Yo no sé si allí con ustedes, pienso que sí. Esto es mundial. Las madres a sus hijos chicos les cantan canción de cuna, ¿verdad? ¿Es igual ahí, hermanos? Ahí se dice, duérmete niño, duérmete ya, hay canciones de cuna. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que Satanás llega a cantarnos canciones de cuna a nosotros, los cristianos? Y Satanás nos dice, duérmete hermano, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y entonces comenzamos a escuchar las canciones de cuna que quieren hacernos dormir para matar nuestra vida espiritual. Dormirse es peligroso, amados hermanos. Dormirse conlleva un peligro inherente en el estar dormido. Porque si un creyente está dormido espiritualmente hablando, no puede ver el peligro. No puede detectar el peligro en que se encuentra. No puede magnificar que la muerte espiritual está a un paso si uno se llega a dormir completamente. Entonces, la segunda aplicación es que el sueño es peligroso. Como tercera cuestión, cuando uno se duerme físicamente, pues uno entra en un estado de inactividad, ¿verdad? ¿Qué va acompañando al sueño, amados hermanos? Sábanas, cama, almohada, confort. Está dormido uno. Y una de las cosas que uno tiene es que cuando está durmiendo, uno no puede trabajar. Alguien contrata a alguien para dormir, hermano. Imagínese usted que le dijeran, hay un trabajo donde le vamos a pagar el salario más alto que exista. Prestaciones, vacaciones, buen salario. Y usted pregunta, ¿qué tengo que hacer? Usted tiene que dormir.
va a ir al centro de trabajo y va a dormir. Eso no existe, amados hermanos. No hay un trabajo donde a uno lo contraten para dormir. Es más, ¿a cuántas personas han corrido de sus trabajos porque les hallaron durmiendo? Se busca a personas para que en la noche vayan y cuiden lugares, ¿verdad? ¿A qué se le llama guardias de seguridad? O seguridad, o veladores, o tiene distintos nombres. Pero la idea es que se contrata a personas para que vayan a cuidar lugares que son proclives a ser robados, a ser asaltados, a ser vandalizados. Entonces los dueños de estos lugares contratan a personas para que cuiden esos lugares. ¿Cuál es el requisito que piden para que estas personas consigan el trabajo? Que no se duerman en la noche. Ninguna persona que va a buscar un trabajo para velar va a llegar diciendo, Señor, ¿y dónde está la cama para que en la noche yo pueda dormirme? Porque no le van a dar el trabajo. Usted imagínese un cristiano que quiera estar dormido espiritualmente. La vida cristiana requiere actividad. La vida cristiana requiere trabajo. La vida cristiana requiere acción. La vida cristiana requiere movimiento. La vida cristiana requiere actividad. Dios no permite que sus hijos duerman espiritualmente hablando, porque sería alguien que está dormido no puede trabajar en la obra del Señor. Alguien que está dormido no puede activar. Alguien que está dormido no puede hacer cosas. Vamos a leer unos pasajes con respecto a esto. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 6. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 6. Leemos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es muy obvio lo que está diciendo el Espíritu Santo acá, ¿verdad? El trabajo del campo o el trabajo en el campo es un trabajo que generalmente requiere que las personas se levanten muy de madrugada, ¿verdad? Pienso que con ustedes es igual. Los campesinos le tienen que ganar al gallo, hermanos. A veces el campesino es el que despierta al gallo. Es un trabajo de madrugada. Usted se imagina un labrador, un campesino que va a buscar la cosecha, pero se levantó a las 10, 11 de la mañana y no fue a sembrar, no fue a trabajar, no fue a hacer nada, se durmió. No va, como dice el Espíritu Santo, no va a participar de los frutos. Debe de estar despierto, debe de trabajar para participar de los frutos. Usted ve cristianos que nos quejamos de nuestro poco crecimiento espiritual, de nuestra falta de fruto, de nuestra falta de desarrollo. Y usted le pregunta, ¿pero qué está haciendo usted? ¿En qué está usted trabajando? Y dice, pues yo no estoy trabajando en nada. No se puede estar dormido espiritualmente y uno pensar que puede gozar de los frutos espirituales o del crecimiento espiritual. Filipenses capítulo 1, por favor. Verso 27. Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el evangelio. Dice el apóstol Pablo, yo quiero escuchar de ustedes
que están despiertos espiritualmente hablando. ¿Recuerdan ustedes cuando hay la escritura a una de las iglesias allá en el Apocalipsis? Y dice Jesús a esta congregación: tú tienes nombre de que vives, ¿recuerdan? Pero estás muerta, estás muerto. ¿Crees que vives? Pero no vives. Estás muerto. Y estar muerto es un sinónimo de estar dormido espiritualmente hablando. Y cuando uno no activa, hermanos, o cuando uno no está despierto, no puede activar. Hermanos, en muchas congregaciones habemos cristianos que no apoyamos la obra del Señor porque estamos dormidos. El sueño evita actividad. El sueño evita desarrollo. Colosenses 1:29, por favor. Colosenses 1:29. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Quiero asociar esto con el sueño. El sueño no permite trabajar. El sueño, como dice el apóstol Pablo, no permite luchar. El sueño no permite que el poder de Dios se manifieste en las personas. ¿Quién de ustedes se siente a gusto que le llamen ocioso? Imagínense que yo de manera chusca, yo les dijera a ustedes: hermanos, por favor, levanten la mano los haraganes que están en el grupo, por favor. Yo creo que miraría muy pocas manos levantadas, ¿verdad? Porque no nos gusta esa cuestión. Entonces, en la iglesia del Señor no hay lugar para los ociosos, o no debe de haber lugar para los ociosos. Si nos estamos durmiendo espiritualmente hablando, por la misma obviedad de estar dormidos espiritualmente hablando, no vamos a activar, no vamos a desarrollarnos. El sueño espiritual evita que los cristianos estemos trabajando en la obra del Señor. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Me interesa la parte donde dice que amonestéis a los ociosos. Si aplicamos esta idea a lo que vinimos hablando, diríamos que despierten a los que se están durmiendo. Queridos y amados hermanos, cada uno de nosotros debe de pensar y analizar qué tan despierto, qué tan despierta está usted en la vida espiritual. ¿Qué tan alerta estamos nosotros en la vida espiritual? Satanás quiere personas dormidas en la iglesia del Señor.
Porque si hay gente dormida en la iglesia del Señor, la obra del Señor no se va a llevar a cabo como Él quiere. Si habemos cristianos dormidos, ¿quién va a predicar, hermanos? El evangelio. Si habemos cristianos dormidos, ¿quién va a animar a los de poco ánimo? Si habemos cristianos dormidos, ¿quién va a alentar a los que necesitan aliento? Si habemos cristianos dormidos, ¿quién va a llevar a cabo la obra del Señor? Satanás va a estar feliz cuando hay cristianos que se están durmiendo, porque la obra del Señor va a tener un atraso. Les hice la analogía del sueño físico al sueño espiritual. Cuando el sueño físico uno pierde insensibilidad, se desconecta de lo que está a su alrededor, igual en el sueño espiritual. El sueño físico es peligroso en algunas situaciones, cuando uno está manejando, cuando uno está haciendo una actividad peligrosa. Si uno se duerme, muere físicamente o tiene peligro físicamente. Igual con el sueño espiritual. Si uno se duerme espiritualmente hablando, hay peligro de morir espiritualmente hablando. El sueño físico evita que uno tenga actividad por la misma obviedad. Cuando uno está dormido, no trabaja. Igual el sueño espiritual. Yo quiero darles razones para no dormirnos. En primer lugar, Primera de Pedro 5:8 dice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Imagínense la escena de un león que anda buscando comida, a quien devorar. E imagínense que dentro de la manada de lo que el león quiere cazar, hay un animal que se durmió. ¿A quién cree usted que el león va a querer comerse? Al que está dormido. Satanás con los cristianos va a destruir, va a devorar a aquel que se duerme. Hay un dicho vulgar que creo que en todas partes se utiliza, que dice que aquel que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Aquel que se duerme, Satanás lo va a destruir. Entonces, con eso en nuestra mente, si el adversario está buscando a quién destruir, a mí no me gustaría ser una presa para que un león físicamente se alimente de mí. Si usted fuese a un tour o a un país o a un lugar de esos lugares donde hay animales que todavía cazan para comer, ¿a usted no le gustaría que un animal, una fiera salvaje, se lo comiera? Si usted va a uno de esos lugares y le dice, si usted se duerme, a usted se lo come una fiera, le aseguro que usted va a dormir con un ojo abierto y con otro cerrado, o probablemente usted no duerma, porque nadie quiere ser devorado físicamente. Si no queremos ser devorados físicamente, mucho menos espiritualmente hablando. Si nuestra alma está en peligro, si nos dormimos espiritualmente hablando, entonces vamos a tratar de no dormirnos, porque el adversario anda buscando a quien devorar. Y en segundo lugar, hay otra razón por la que los creyentes no debemos de dormirnos. Y hay una promesa reiterada en el Nuevo Testamento de que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Jesús dijo una y otra vez, voy a irme, pero voy a regresar. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén, pero voy a regresar y lo voy a tomar.
Los cristianos estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando da el Señor la gran comisión en Mateo 28, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, enséñenle todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta escena de Mateo 28 se traslada a Hechos capítulo 1. Y cuando Jesús ya termina de decirle todas las orientaciones que les tenía que dar, dice que ascendió al cielo. Y los apóstoles comienzan a ver hacia el cielo y llegan unos varones y dicen, ¿qué veis hacia arriba? ¿Qué mira? Ese Jesús, así como se fue, así mismo va a regresar. La Escritura dice una y otra vez que el Señor Jesús viene. Pablo dijo a los corintios, Maranata, el Señor viene. Eso significa Maranata. El Señor va a venir. Y si creemos esta promesa, amados hermanos, y la creemos de todo corazón, que el Señor Jesús va a regresar por nosotros, ¿cómo queremos que nos encuentre? ¿Cómo queremos estar cuando el Señor venga? Mateo capítulo 24, por favor, verso 48. Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un pasaje muy duro este, amados hermanos. Que el Señor Jesús venga y no nos encuentre como nos tiene que encontrar. Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15. Dice el pasaje. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado aquel que vela. ¿Qué sería el antónimo de velar? Dormir, ¿verdad? Apocalipsis 16:15. Bienaventurado aquel que vela. Feliz, contento, dichoso aquel que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice Jesús, yo vengo como ladrón. Tienes que estar velando para que cuando el Señor venga, nos encuentre velando. No nos encuentre dormido. Hermano, hermana amada, hermano amado, si hay síntoma de sueño en nuestra vida espiritual, todos estos problemas que vivimos, todas estas adversidades, todas estas cosas que uno no espera, que uno no está esperando, puede que lleven a uno a un estado de sueño espiritual. Una de las grandes, de los problemas que tenemos ahora, que se están abriendo los locales de reunión en muchas de estas partes. ¿Sabe que muchos hermanos ya no regresaron? Se quedaron en sus casas, dormidos espiritualmente hablando. Hubo una gran pérdida, una merma de cristianos que llegaron estos problemas que estamos pasando, se durmieron y están en peligro porque ya no quieren regresar a la comunión con el Señor. Se fueron fieles cuando se cerraron los locales de reunión,
Se abrieron los locales de reunión y algunos ya no regresaron. Si usted tiene síntomas de sueño, hay que hacer algo. Si usted es de las personas que se ha dormido espiritualmente hablando, el consejo de Dios es: despiértate. Comenzamos con el pasaje en Efesios: despiértate. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Muchos no somos alumbrados por Cristo porque estamos durmiendo espiritualmente. Lo contrario de alumbrar es tiniebla. Lo contrario de luz es tiniebla. El que duerme está en tinieblas. El que duerme no está bajo la luz del Señor. Quiero concluir con la última idea. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Oí una voz desde el cielo me dice: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Queridos y amados hermanos, ahora que estamos en este mundo, no podemos darnos el lujo de dormirnos. Ya vendrán tiempos cuando tendremos la oportunidad de descansar en la presencia del Señor. Pero por hoy, por ahora, mientras estemos en este mundo, no nos podemos dar el lujo de dormirnos de nuestras actividades espirituales, de nuestra vida espiritual, de nuestro compromiso con Dios. Les animo y les exhorto a que estemos despiertos, a que estemos alerta, a que estemos velando y que nada en este mundo nos haga un distractorio para llevarnos a dormirnos espiritualmente hablando. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.